Pues precisamente en Hablar por no callar, Foral Edition, porque claro, la política ya está a la vuelta de la esquina con las elecciones municipales, forales, autonómicas, y uno de esos mapas que están más calientes, diría yo, es el mapa de Navarra, de Nafarroa, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina en ese finales de mayo y hay que analizarlo pues como Dios manda, como diría mi abuela. Entonces, ¿quién mejor, una de las analistas políticas con más solera, más prestigio y de las que más sabe de la televisión y fuera de ella? Porque en la radio también está Nayara Pinedo. ¿Cómo estamos? Arratsaldeón. Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, ¿cómo estás? Bueno, o Gabón o Egunon, porque depende de cuándo nos vean este vídeo. Pero fíjate, hay que estar un poco atemporal, ¿verdad? Que esto no es la tele, nos pasa a veces. Oye, tenemos que ir al turrón. Cuestión Navarra, Navarra, elecciones, 26 de mayo. O 28, no me acuerdo, 26, 28, ¿verdad? 28. 28, es que el 26 es programa de viernes, que tengo ya el programa de Navarra hoy en la cabeza. 28 de mayo, domingo, elecciones forales, entre otras cuantas, pero hablamos de que ahora mismo es una de las elecciones, no sé si más vitales o más... no sé cómo poner el adjetivo de lo que tenemos ahora dentro del mapa autonómico estatal en Navarra. Cuéntame. Más inciertas. Yo creo que sería más fácil tirar unos dados y saber el resultado que iba a salir que tener claro lo que va a pasar en el tablero político foral. Es bastante complicado. Podemos hacernos una idea de las tendencias. Quién puede quedar primero, segundo. Eso podemos hacernos una idea, ¿no? Tenemos una foto fija con las encuestas, pero desde luego aquí es clave, ¿no? O sea, Navarra diversa, Navarra plural, las coaliciones, las sumas van a dar las mayorías que permitan gobernar. Complicada la cosa, ¿eh? Porque además, fíjate, Navarra, tierra de diversidad. Me encanta quién hizo ese eslogan, porque en su día era maravilloso, nunca mejor dicho. Y además que tú conoces muy bien nuestra tierra. Claro, Hombre, mi hablamos de corazón está mayoría. allí. Claro, Mi corazón y mi casa está allí. amiga, es que luego ya hablaremos un día de esto también. Pero hablando un poquito de lo que es ya la cuestión de las elecciones, hablas de bloques. Fíjate, no hay que poner un poco el panorama, ¿no? Actualizar el mapa político, cómo está el Parlamento ahora mismo. Claro, hablamos de Navarra Suma, empezamos ya por lo más gordo, y es que tiene 20 diputados, pero claro, Navarra Suma, que es UPN, PP y Ciudadanos, van por separado. Esto es una decisión que ha traído mucha polémica dentro de las filas de UPN porque hablan sobre que quizás se están pegando un tiro en un pie o dentro de unas encuestas internas que no han publicado y que no han hecho saber a la sociedad, dice Esparza, que le favorece ir en solitario. Vamos con esa primera cuestión. ¿Tú crees que a UPN le beneficia ir en solitario y no como Navarra Suma que tenía ese techo de 20? Pues va a ser complicado, ¿no? En este sentido hay que recordar lo que pasaron en las anteriores elecciones, ¿no? Lo primero, un primer dato que vamos a tener que analizar cuando llegue el 28 de mes, la participación. Va a ser fundamental porque eso nos va a determinar cuánto vale el escaño, a qué precio de votos, a qué cantidad de votos va a dar el escaño. El último escaño de Navarra Suma, en la ocasión anterior, se lo llevó por tan solo 308 votos, que A cayó Bildu. del lado de Navarra Suma. 308 votos marcaron esa diferencia de 20 o 19. Si no, hubiera ido para EH Bildu, ¿no? Entonces, el primer aspecto que hay que tener en cuenta es la participación que va a tener lugar el 28 de mayo. En las anteriores fue del 73%. Es una participación bastante alta porque Sí. vemos como en Europa, también en otras ediciones, en otras comunidades, incluso en la vecina comunidad autónoma del País Vasco, pues las participaciones están pasando muy poco del Es que el tema de la 50%. participación, claro, crees, ¿no? Al final la participación es la clave, ¿no? Pero en este caso, cuando los partidos políticos hablan de encuestas internas, nuestros datos, que nunca se hacen públicos, y estamos todos un poco esperando ahora también a la que vaya a sacar ETV, una encuesta bastante bien formada y bien armada, y claro, estamos un poco con las varias encuestas que han surgido en el mundo, vimos una por Sigma 2, y bueno, son dos bloques, ¿no? Vamos, para que nos entienda un poco la gente, hablamos de un bloque que sería pues la derecha, centro-derecha, UPN, Eso es, PP, Ciudadanos, veremos Vox, que esa es otra pregunta que vamos a analizar, si ¿no? entra o no entra, Sí, ha bajado el sufle un poquito, ¿no? De Vox, sí, al sí, menos, sí. ¿no? En Nafarroa, y luego está el otro bloque, el llamado bloque progresista, que en 2015 lo encabezó Usue Barcos y ahora María Chivite, ¿verdad? Entonces, por ir concretando un poco el tiro, yo la sensación que tengo es que UPN, al desligarse de lo que era Navarra Suma, le va a hacer pupa también el PP, ¿no? Lo que ha habido ahí. Claro.
Claro, claro que va a hacer pupa. Yo creo que además que ese movimiento, como comentabas tú, es interbloques, es decir, el voto se va a mover en los bloques, no se va a pasar del bloque, digamos, de la izquierda a la derecha o al revés, sino esos movimientos se van a dar dentro de los bloques. Y el hecho de que el Partido Popular, en esta ocasión, si recordamos en la anterior ocasión, no, en las encuestas daban que no entraba en el No Parlamento. Es entraba. decir, no entraba según las encuestas. De hecho, la maniobra de Navarra Suma fue un poco la aglutinación del voto, ¿no? De hecho, Ana Beltrán, de hecho, se fue con Pablo Casado a Madrid porque su futuro no pasaba por el Parlamento foral, ¿no? Y ese es el precedente. Pero ahora tenemos en cuenta que 8 años en la oposición han desgastado mucho a UPN. Y Y lo dentro nunca de la... visto, además. Lo nunca visto para un partido mayoritario, votado, Efectivamente. hegemónico y gobernando durante 20, 25 años. Navarra, Eso claro. es, y de hecho, Sayas le plantó cara en unas primarias a Esparza porque había, pues eso, disgusto dentro del seno de UPN y sacó un 42% de los votos. Es decir, es Mira, bastante, o sea, perdió, pero con un resultado bastante digno. Y luego ya sabemos todos lo que pasó, que la intentaron jugar con la reforma laboral, no le dijeron el partido dio instrucciones de votar a favor, ellos se callaron lo que iban a hacer porque decían que eran fieles a culebrón, sus culebrón. principios Sí, sí, sí. y de repente se convirtieron en dos transfugas, ¿no? Dos transfugas. Y ese sentido, yo creo que UPN está desgajado de corazón, ¿no? De proyecto político. Es decir, el hecho de mantenernos en nuestros principios para entendernos nos va a mantener aislado de pactos. Esa es la jugada que ha visto Esparza y ha dicho, me Claro, tengo que mover. claro. Y ahí no está todo el mundo de acuerdo. Entonces, todo ese voto de descontento que podrían representar Sayas o Adanero, en el caso del Ayuntamiento de Pamplona, no sabemos cuánto voto realmente va a arrastrar de ese sentir más de derechas de Navarra. Y esa es una de las grandes incógnitas. Al desgajarse la derecha, ¿cuánto va a arrastrar? ¿Cuánto va a arrastrar? Y fíjate, ¿no? Porque la gente pregunta y se pregunta, y es un debate que está en las calles, en las cafeterías, en cualquier lado, ¿no? ¿Y por qué Ujú. esta maniobra de Esparza? ¿Por qué UPN hace esta maniobra, no? Quizás también un poco porque, claro, un acercamiento a un PSOE, a un PSN, Claro, con PP de la mano, no se ve, digamos, con buenos ojos. No digo claro. Ciudadanos porque parece, todas las Sí. encuestas indican que son residuales o que quizás no llegan a ese porcentaje mínimo de entrada al Sí, pero Parlamento. todo resta, Mayur. Acuérdate, Ahí 308 está. votos. Es que Todo todo resta. renta. Entonces, quizá esa jugada para que la gente comience a entender, y creo que es momento de hacer pedagogía con esto, de que ¿por qué Esparza hace esta jugada? Porque quiere, de alguna forma, volver a la fórmula, creo yo, de antaño, de que quizás en Ujú, Ferraz se pueda cocer la jugada, de que quizás en Ferraz, ante un temor de unas elecciones en noviembre generales, ujú, ante una hipotética subida de H. Bildu con un sorpaso Guero Abay, que está por ver, porque también las encuestas dicen una cosa, luego dicen la otra. Es decir, ujú. claro, tú planteamos un mapa en la cabeza de Esparza, por decirlo un poco siempre con cariño, en el cual vemos que suponemos que oye, UPN es primera fuerza, PSN es segunda, pero esa tercera fuerza es Bildu y no es Guero Abay. Ujú. Claro, tú como vas y dices a Bildu, tú no entras en el Parlamento. Cuando tengo 9, 8, 10 tíos, vete a saber, o tías, Ujú. con cariño lo decimos un poco en lo que es el acta parlamentaria y decimos, jo, ¿y ahora qué haces? ¿No? Entonces, quizás esa esperanza mínima de que ocurra como en 2007, el famoso agostazo de 2007, cuando Pepiño Blanco le llamó a Miguel Sanz para decirle que Fernando Puras no iba a ser presidente con los votos de Nafarro Abay, y esto puede ser una nueva especie de revival de que ocurra. Y quizás esa, no sé, Nayara, si estás de acuerdo, a ese clavo ardiendo al que quizás UPN se agarra pensando que la vuelta al palacio está en esa jugada. Totalmente, te lo comentaba antes, 8 años en la oposición sin posibilidad de pactar con nadie. Te Pero, habías quedado en banda, no pacto con nadie, soy la fuerza mayoritaria, tengo 20 escaños, pero no puedo tocar poder porque no puedo pactar con nadie, no consigo la mayoría absoluta y no parece que sea el escenario de mayorías absolutas, no, tampoco el del 28 de mayo. Por lo tanto, y creo que el precedente está en lo que acabamos de hablar, la reforma laboral fue Esparza quien acordó con el PSOE de Pedro Sánchez, pues ciertas inversiones para luego lo Navarra, niegan todo, ¿eh? También te digo que luego lo niegan todo, pero en fin, sí, sí, sabemos de qué va la cosa, sí. acordar una serie de inversiones para Navarra a favor de que esos dos diputados de UPN votaran a favor de la reforma laboral. Luego ya sabemos lo que pasó, que se confundió el diputado Casero Sí. al traste, ¿no? Momento maravilloso. Por cierto, que Casero ahora está imputado Sí. por
por unos tejemanejes cuando era alcalde de Trujillo. Cómo cambian las cosas, de verdad, en un año. Bueno, este es un Es- poco el panorama que tenemos, por ejemplo, en el lado del bloque, digamos, de la derecha, ¿no? De ese techo de 20, 18, 20, que es un poco lo que se estima. Se habla mucho de la pupa que le puede hacer el PP en el Parlamento UPN, pero también hay que recordar que una de las figuras, García Danero, una de esas dos personas que no siguió esa disciplina de partido, se presenta como alcalde o como candidato a la alcaldía en Iruña, en Pamplona, ¿no? Además, es curioso porque de Enrique Maya se decía en su día que no tenía, cuando comenzó en 2011, si no me equivoco, cuando sustituyó a Barcina, que no tenía carisma, que no tenía tirón, que era una persona un poquito, pues, insípida, ¿no? Políticamente hablando, porque venía del mundo más técnico. Y fíjate, con el tiempo ha logrado cierto carisma en su votante, pero le va a sustituir Cristina Ibarrola, que la gente no la conoce a términos generales, como puede ser Adanero, que claro, Adanero tú lo ves y es un hombre que da mucho juego, que tiene un discurso muy contundente. Lo hemos visto además en el Congreso de los Diputados en Madrid, como tiene un mensaje fuerte, ¿verdad? Muy enfadado. Es un tío más que en redes sociales, sí, pero luego creo que es un tío majo, ¿eh? O sea, en el sentido de que creo que es un tío con bastante salero. Cabreado. Eh, en redes sociales luego lo ves y dices, bueno, tenía el titular hecho, tenía el clip, tenía el tweet, y esto es algo que quizás el PP parte con esa ventaja, ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? También lo mismo, ¿no? O sea, es decir, hay un cierto miedo, temor, decía el otro día María Chivite que no van a hacer alcalde a Sirón. Yo entiendo que son cosas que se tienen que decir en pre-campaña, y también dice que no va a entrar Bildu en el gobierno. Si vamos a ese bloque progresista, en el que los números tienen que dar 26, tienen que sumar 26, la mitad más uno, vemos muy complicado un gobierno, al menos según encuestas, sensaciones y demás, ¿no? Vemos muy complicado que no haya que contar con todas las fuerzas parlamentarias que no sea UPN o PP, ¿verdad? Es complicado. Mira, de hecho, hoy Arnaldo Otegi en un desayuno informativo ha hablado que tampoco va a pedir ese cambio de cromos, ayuntamiento, parlamento, me apoyas a Sirón y yo te apoyo desde fuera en el parlamento. Esto es lo que se dice ahora, ¿eh? Luego veremos qué Sí. resultados arrojan y qué nos dicen las matemáticas, que son tendenciosas. Pero sí que es importante lo que vaya a suceder en Pamplona. De hecho, todos los partidos han echado el resto. Es decir, va un diputado, un senador, porque no va Coldo Martínez, A la la candidata consejera y portavoz del gobierno de Masaif. portavoz del gobierno. Es Mm, decir, se ha dado toda la carne en el asador. Se sabe que el ayuntamiento de Pamplona es importante. Ya lo fue en la anterior mm, ocasión, ¿no? Cuando, bueno, Maite Esporrí se votó a sí misma, evitando así que saliera Sirón y dándole la alcaldía a Enrique Maya, que lo mm. deja después de 3 legislaturas y pasa a una parlamentaria un poco desconocida, médico, Sí, Cristina Barrola, y un pero bueno, desgaste también, sí. Mm, lleva simplemente una legislatura en el Parlamento, no tiene mm. una gran experiencia, no es una gran conocida, pero lleva la marca de UPN, que es potente, ¿no? Claro, Y luego el Partido Popular, por ejemplo, uno de sus mejores resultados los obtiene en Pamplona. Y claro, y lo lleva con García Danero, que es un excompañero de UPN de Cristina total, Ibarrola. En este total. escenario van a competir dos, bueno, excompañeros, es colegas, ¿no? Por el Sí. ayuntamiento. Y date cuenta cómo se ha planteado la campaña del PPN en Navarra. Si has pasado por la estación de autobuses, Sí. ahí está el cartel de la polémica, en blanco y negro, pues los socialistas, ¿no? Sánchez, Chivite, Otegi, Asirón, y en el otro lado Navarra, Mm. traidores o Navarra. Y ahí está. Lo han planteado en una campaña de polarización Sí, absoluta. me parece Es, además, fíjate, quería sacar este tema porque, es decir, nosotros aquí en Navarra cuesta recordar que no se había ayusizado tanto una campaña, o digo ayusizado porque, bueno, ya nos quitamos un poco también aquí la careta en el sentido de que, coño, hay cosas que hay que hablarlas y que hay que decirlas como son, ¿no? Que la polarización de la política en Madrid la hemos visto en las pasadas elecciones autonómicas de 2021, como pues tanto totalmente. Ayuso como Vox llevaron ciertos eslóganes hasta el límite máximo, ¿no? Sí, Y en este caso, la campaña del PP, estos carteles de la estación de autobuses, más con la tipografía esta vasca que se le pone también a lo de los traidores y demás, en un sitio muy concreto de gente de paso, eh, yo no sé si al final han logrado, que es lo que quería, que todo el mundo se hablase de eso, pero si entramos en términos, ya no digo si morales, éticos o no, si creen que todo vale en el tablero de juego, a mí me parece que hay un punto en el que hay un no retorno, hay ciertas líneas rojas, ellos te dirán, y también hablan, bueno, y quién pacta con Bildu, y luego ETA de nuevo está en el tablero, en el discurso. Es decir, y luego, sin embargo, las cuestiones más básicas, como lo que hemos visto de huelgas de salud, de fisioterapia, de docencia, en fin, de mil cosas, educación. no se están teniendo quizás muy en cuenta a la hora del discurso, ¿no? Como que todo se resume mucho, Nayara, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces fuera de micrófono, a esa banalización de cosas que dices, joder, ¿no? ¿Por qué? Porque Totalmente.
Totalmente, es esa campaña que te apuntaba de polarización, los Mm. buenos, los malos, el blanco y el negro, Exacto. los otros y yo. Esa es la apuesta, ¿no? Pero Ayuso solo hay una, ¿eh? También te digo que Ya. eso, quiero decir, que no todo el mundo vale para campañas de polarización. Es lo que ha planteado el PPN, ¿no? Pero yo fíjate que creo que más que esa campaña en contra de Chivite o de H. Bildu, esa campaña es contra UPN. Y te voy a decir por qué. Porque el lema me parece que está elegido de manera coherente, ¿no? Ese traidores o Navarra. ¿Qué dijeron Adanero y Sayas cuando votaron a favor de la reforma laboral jugándose la UPN? Dijeron, no, no, es que yo no voy a traicionar mi voto, mis principios, lo que yo soy. Y esa Ahí está. campaña es coherente, sigue la línea de puntos de ese traidores frente a los que nos hemos mantenido siempre en el lugar de pie, manteniendo lo mismo en frente del sanchismo, del comunismo, del bolivarismo, de los bildutarras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una campaña de polarización, pero es más en contra de UPN que los que aparecen en esa foto, por De hecho, el ejemplo. otro Mi día opinión. veíamos a altos cargos del PP que hicieron cierta parada en el Ayuntamiento de Pamplona, en la explanada, Terrible, y terrible. poco menos que hablando, ¿no? Pues que estaba UPN relacionándolo con Euskal Herria Bildu. Ciertamente hay que conocer la trayectoria de UPN. Es que Eh, vamos. Tiene muertos, tiene asesinados dentro de sus filas, como para poder quizás también relacionarlo con cierta parte de Bildu que pueda estar relacionada con el terrorismo, con lo que sea que el PP quiere de esta forma, en esta precampaña, ¿no? Calentar tanto ya con los fogones que, en fin, yo creo que hay ciertos, como decíamos, ¿no? Líneas rojas que se están traspasando. Oye, y hablando un poco también de las Pero fuerzas déjame decir progresistas, dime, una sí, cosita de eso, porque me parece vale. súper interesante lo que has dicho, ¿no? Vino Elías Bendodo, del Partido Popular, a hacer ese discurso, ¿no? De UPN se ha tirado en brazos de H. Bildu. A ver, ese discurso no tiene sentido en Navarra. Nadie lo entendió. O sea, todo el mundo con las manos en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás contando? Probablemente sea un mensaje, ¿no? De consumo externo, pero desde luego en Navarra No se eso no se entiende. lo compra nadie. Dice, tú no te enteras la tierra que estás pisando. Bueno, Y de además... hecho, recogieron Y cable además después, recogieron cable, tuvieron que hacer en el PP Claro, de es Navarra. que Claro. no tenía ni sentido ninguno. Y eso pone de manifiesto que la elección de jugar con los de la camiseta local, o sea, con Adanero en este caso, Mm. eso tiene cierta credibilidad para el votante en Navarra, porque ya les conocen, ya tienen trayectoria, pero y difiere mucho de que no entiende la realidad navarra, que viene como el que viene de turista un día y dice Sí, la primera sí, cosa que se le ocurre, ¿no? Fue sí. una salida de pata de banco total. A veces parece mentira que se peguen tan fácilmente un tiro en el pie en ciertos discursos, y ya te lo digo un poco, yo te hablo a nivel personal, y creo que además un poco si conocemos lo que es la trayectoria de política en Navarra, en ciertas formaciones históricas como puede ser UPN, ¿no? Con su lucha siempre encarnizada contra pues ciertos sectores de la izquierda abertzale y lo que representaban en un pasado, creo que es cierto que aquí cuando se habla de este tipo de términos y dices, wow, es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Y me parece muy interesante. Es un discurso más hacia el exterior Totalmente. que hacia el interior. Y creo que es un tiro en el pie porque esto puede penalizarle mucho al PP, porque al final estás entregando un discurso muy manido, muy maniqueísta, de decir buenos y malos, blanco o negro, ¿no? Y quizás yo me preguntaría un poco, ¿no? Si fuese quizás cierta persona de la campaña de este señor, o del PP, o incluso de UPN, es decir, nosotros para gobernar, ¿qué tenemos que hacer? Claro, aquí, hace un año yo me acuerdo a María Chivite le preguntábamos en Navarro y en Euskal Televista sobre esos cantos de sirena, ¿no? Que desde ciertas fuerzas progresistas como Geroabay, como Bildu, se le decía de cuidado con ir al hecho de las fórmulas pasadas, de 2007, 2011, es decir, cuidado con el dedo de Ferraz, cuidado con ciertas cosas que quizás parece como que hace indicar como que el PSN no tiene suficiente autonomía como partido dentro de Navarra para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y quizás eso, yo no sé si puede favorecer a Geroabay, porque al final un gobierno desgasta. Geroabay gobernó de 2015 a 2019, sacó más votos todavía en 2019 en las segundas elecciones, pero digamos que esas fuerzas del cambio, que era Podemos, se desinfló en detrimento del PSN, que hablaba la gente como iban un poco dopados por el efecto Sánchez de abril del 2019, ¿no? ¿Cómo vemos un poco esas fuerzas progresistas, Nayara? Porque al final estamos viendo a Gero Abay que hace un poco esa función de gobierno, pero no se le está escuchando quizás, no se le está oyendo mucho, no hacen mucho ruido, no entran en ese juego de la campaña por ahora, veremos a ver, ¿no?
Sí, yo creo que Geroa Bai, en pro de una estabilidad del tripartito en este caso, pues no ha generado distensiones, ¿no? Bueno, Eso es. muy pocas. Ha sido bastante invisible o bastante invisibilizado, ¿no? Por la acción de gobierno en pro de una estabilidad. Yo creo que ha sido, podemos determinar que ha sido un gobierno estable, con 4 presupuestos aprobados, por Sí. lo tanto, bueno, es aparentemente sólido frente a los ataques de la derecha. Yo creo que el acelerador lo meterán ahora. Está claro que Ursúe Barcos es muy potente, es una lideresa muy potente, muy carismática, muy reconocible, con un discurso político de verdad impecable, y creo que ahora, tanto para las elecciones, digamos, las forales, como para el ayuntamiento, ¿no? Con Koldo Martínez, el senador, echarán toda la carne en el asador. Tienen que visibilizarse. Según nos vayamos acercando a la fecha, las fuerzas tienden a separarse o a distinguirse para que el electorado, bueno, pues Esa capte, es la ¿no? pregunta. ¿Y cómo se puede distinguir, es decir, un partido como Geroa Bai, una coalición de partidos como Geroa Uh Bai, -huh, dentro de un gobierno, de un marco de gobierno que lo ha compartido con el PSN y con uh -huh. Podemos? ¿Cómo te puedes diferenciar en un discurso? Es decir, obviamente sabemos que no son lo mismo, pero cuando has aprobado presupuestos, cuando has hecho un frente común, cuando has liderado dos gobiernos, básicamente, ¿no? Ten con ten, ¿cómo te puedes diferenciar para volverte a ganar la confianza de un votante? Puedo pensar, oye, pues quizás el PSN puede desgastar puede anotar el desgaste de la presidencia, de ciertas decisiones, la A ver, pandemia, ¿no? Pero sí, ¿cómo hay dos hay, cosas. Hay cómo dos cosas. rascas, ¿no? ¿Cómo rascas un poco los votos? ¿Cómo puedes hacerlo? Estamos ahí en el desgaste del gobierno, ¿no? Tú date Eso cuenta que es. ha pasado la pandemia y ahora tenemos la cesta de la compra por las nubes, las hipotecas por las nubes, y eso el ciudadano de Mm, Navarra y de Sevilla le afecta exacto. exactamente lo mismo, y ahí cabreo y ahí hay disgusto. Entonces, la propia acción de gobierno junto al arrastre, ¿no? De la visión del gobierno central, del Estado, eso le puede pasar factura, y es una baza que puede aprovechar Geroa Bai para diferenciarse y para venderse, ¿no? Como alternativa y como garantía también de políticas sociales, de garantizar, bueno, ayudas, de superar este momento tan difícil para todos y para todas. Además, creo que venderá el significado que un Geroa Bai fuerte es garantía de que PSN no tenga la tentación de irse con UPN, con A esos eso pactos voy, que a eso hablábamos voy, antes. porque está Y también, necesita estar fuerte para que no haya eso esa es, tentación y que esa se tentación. garantice esa visión, ¿no? Está ahí la ley del euskera, bueno, la Mm. defensa también de nuestro idioma, ¿no? Del idioma Mm. navarro, del euskera, y yo creo que esos pilares están ahí. Si el PSN se tira en brazos de UPN, probablemente todos esos pilares sean mucho, mucho más ¿Qué tiene que endebles. hacer el PSN para tirarse a los brazos de UPN? ¿Qué tiene que Pues ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que ocurrir probablemente que las fuerzas soberanistas, en este caso EH Bildu, presione para la entrada en el gobierno, de tal manera que no se lo pueda permitir teniendo Pedro Sánchez unas elecciones a finales de Sí, este año. Y eso sabe que penalizaría la imagen, ¿no? De claro. pactos con la formación Abertzale de cara a las generales. Pero fíjate, Nayara, Inerarity, Daniel Inerarity, me comentaba un día, fuera de micros, me decía, que me va a permitir que lo cuente porque es una anécdota, me decía, mira, hemos pasado, decía él, ¿no? Cuando formaba parte de Gerobai y demás, hemos pasado de no hacernos una foto, es decir, PSN Bildu, a aprobar unos presupuestos y a sentarnos y hacernos una foto. ¿No? Es decir, lo que igual hace 4, 5, 6 años parecía como esto es impensable, hemos pasado a que ya se cierran presupuestos y acuerdos puntuales, que se les llama puntuales, pero que son muy estratégicos, tanto en Madrid como también en Nafarroa, y también lo estamos viendo incluso ya en ciertos ayuntamientos, ¿verdad? Entonces, yo voy un poco más allá. Dices, ¿qué tiene que pasar para que se entregue, con cariño, lo decimos siempre con el lenguaje político, a los brazos de UPN? ¿Puede ser que también exista ese sorpaso de votos de H. Bildu a Gerobai y ahí quizás Geroa pueda jugar con esa baza, decir, votadme a mí porque si no me votáis a mí y Bildu nos hace un sorpaso, a lo mejor... A Es ver, decir, es que yo aquí... entiendo muchas claves, ¿no? Pero puede Sí, pasar sí, esto, sí, esto ya se sí. está hablando en Twitter, se están hablando ya. Bueno, a ver, EH Bildu está fuerte, la tendencia es al Mm. alza, esto hay que tenerlo en cuenta, pero también me sorprende mucho, ¿no? Hay una candidata que es muy desconocida, Laura Aznal, no la conoce mucha gente, no es un rostro reconocido. Con la salida de Bakartxo Ruiz ha llegado esta mujer que realmente, pues, yo creo que arrastra en este caso más la marca, la propia marca, que Sí, la la propia militancia, persona, ¿no? ¿no? Hablamos de la Eso es. militancia, ¿verdad?
efectivamente, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el ayuntamiento, ¿no? Donde Asirón sí que tiene Sí. experiencia de gobierno y arrastre personal, ¿no? Carisma propio. En el caso, como decimos, del Parlamento, está Laura Arnal, muy desconocida, arrastraría la marca y también han sido muy hábiles en esconder sus problemillas, porque en H. Bildu también lo ha sabido, y sobre todo con las listas, digamos, con la parte de la coalición de Eusko Alkartasuna. El candidato que va en las listas de Eusko Alkartasuna solo recibe un voto, el Vaya suyo. melón acabas de abrir. El suyo propio, es decir, y rostros reconocidos que están ahora mismo en la mesa del Parlamento, como Mayorga Ramírez, que es, Sí. digamos, dentro de H. Bildu y dentro de Eusko Y Alkartasuna una cara Navarra, visible, ¿verdad? es, Sí. es el rostro reconocido, Sí. digamos, más reconocible por la gente y más tirón puede tener, ha quedado fuera. Esto es importante porque Euskal Alkartasuna dentro de la colección H. Bildu y más en Navarra tiene mucho peso, tiene muchísimo peso. Yo recuerdo hace 4 años, ¿no? En ese arranque de campaña con Arnaldo Otegi y Carlos Garaycochea sentados al lado en la Plaza de San Francisco, en una foto realmente llamativa, que Curiosa, hoy no ¿no? se va Era a repetir. curiosa. Sí. Que hoy no se va a repetir, es decir, en este año 2023 no se va a repetir esa foto porque se sienten totalmente ninguneados, aplastados, fagocitados por Sortu, por la marca, digamos, que engloba todo. Y yo creo que este tema de EA, de Euskal Alkartasuna, de la persona que va en las listas con un solo voto, Ya es que ves. luego hablan de democracia interna, luego hablan de participación ciudadana, pero son muy hábiles en esconder lo mismo que ha pasado dentro de la coalición y yo creo que Fíjate, esto hay que comentarlo. y yo creo, y además también hablando un poco también en ciertos ámbitos, aquí también en Iruña y demás, yo me imagino que toda esta gente de la antigua Euskal Alkartasuna en Nafarroa, es un poco los díscolos, ¿no? Ya, como se les Uh -huh. llama. Yo creo que quizás mucho de ese voto, o de ese poco voto, mucho de ese poco voto pueda irse a Gero Abay, a lo mejor, ¿no? Puede irse, efectivamente. Es que ese aspecto, vamos, me parece fundamental de tenerlo en cuenta. Puede ir a la abstención o puede decir, bueno, también ya sabes que el voto es muy, muy de las tripas, más que Sí. racional es emocional. Y para evitar que salga a la derecha, pues bueno, prefiero votar a una opción que bueno, no es la mía, pero sí se acerca más a mis pensamientos, ¿no? A mi idea Está de interesante, país, ¿eh? ¿no? Oye, estamos hablando ahora, digo, esto está interesantísimo. Y fíjate que estamos a marzo, primera semana de marzo, y esto, vamos, quedan todavía 2 meses largos de Nada. mucha campaña, en fin. Y tenemos que hablar de otra fuerza. Contigo Zurekin, que es la antigua Podemos, con, en fin, me imagino que más siglas, aunando un poquito más esas fuerzas progresistas más allá de la izquierda del PSOE. Y aquí, por ejemplo, también siempre con representación, siempre con pues, izquierda-izquierda. Antiguamente han tenido siempre su representación, sus votos, su marca, ¿no? Tradicionalmente siempre han estado ahí, sobre todo en el Parlamento, y todo apunta a que van a entrar, ¿verdad? Que yo creo que entre 2, 3, 4 diputados, las encuestas un poco publicadas parece que les dan cierta representación, que pueden apoyarse también las fuerzas progresistas en ese hipotético o no gobierno que pueda haber, y ahí desde luego tiene una fuerza, ¿no? De histórica Navarra un poquito más del mundo más de represaliado, del mundo republicano, de izquierdas, ¿verdad? Que ahí siempre ha existido. Sí, yo creo que, bueno, en esta ocasión se han juntado, han hecho bien en ir con una misma marca, digamos, concurrir esas izquierdas a la izquierda del PSOE, ¿no? Han conseguido juntarse contigo, Surekin, y yo creo que esa ha sido, bueno, es la única alternativa, de hecho, que tienen para poder conseguir representación. Ir por separado sería, bueno, ya lo vimos en Andalucía, un desastre absoluto ir con diferentes marcas. Madrid Entonces, también, fíjate Madrid, el ayuntamiento, ¿no? Lo que le pasó a Carmena. También. es lo que está sucediendo. El proyecto Sumar no ha llegado para estas elecciones. Bueno, la idea, el principio está bien, es juntar todo ese voto a la izquierda del PSOE en una misma marca. Yo creo que sí conseguirán representación, pero yo creo que aquí también les pasará factura, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo, ¿no? Las distensiones en el gobierno de coalición. ¿Lo ves? ¿Tú crees que le puede salpicar Madrid aquí a Navarra? Sí. Algo, Algo. quiero decir, no es una fuerza mayoritaria, es una fuerza, bueno, que estamos hablando de obtener una representación de, yo creo que de hasta 3, posiblemente 2, 3, Sí. ahí estaríamos en esa horquilla, yo creo, ¿eh? Una horquilla 2, 3, 4, ¿verdad? Y Y cualquier, fíjate, sí. bueno, con el tema del feminismo, con la ley del PSOE del sí, ha generado mucho cabreo. No por la ley, no por la propia ley, sino porque yo creo que además que es una ley buena, que es una ley que supone avances, sino por las discusiones, por los choques, por no haberse llegado ya discutidos a una solución, ¿no? Para Sí. el problema. Decía además un día, Claro, no sé si era efectos Rejón, inesperados. sí, no sé si era Rejón o era Pablo Iglesias, decía que a veces son tan transparentes que hasta discuten en público, ¿no? Que hasta a nivel de Twitter pues tienen que hacerlo, ¿no? Y que a veces esas cosas, pues eso, que les pasa factura, ¿no? El tener que estar todo el día, pues
veíamos a veces ciertos tweets, cruces de declaraciones que eso les penaliza, ¿no? Y eso es algo que también al resto, pues más ojipláticos, ¿no? Por esa famosa democracia interna, transparencia, que muchos partidos, pues bueno, que Podemos lo trajo, es verdad, y hay que reconocer que en estos 8 o 9 años de la marca Podemos trajeron cosas muy interesantes como la transparencia, como cierta democracia interna, las primarias más Bueno, reforzadas. En ciertas cosas yo creo que en el lenguaje yo creo que se trajo a la esfera pública. Luego ya la práctica, pues hemos visto que ha habido un poco de todo, ¿no? yo creo Sí, que estaban, bueno, imbuidos por el espíritu del 15M, sí, de sí, las cosas de sí, otra manera, pero sí, la realidad nos ha puesto frente a un espejo que se ha desvirtuado completamente, ¿no? sí. ¿Quién queda de aquel Podemos? Es que Sí, se han ido. ¿no? En una marca, además, una marca que podía representar a varias generaciones, ¿verdad? Y Sí, que, bueno, pues transversal. yo creo que soy de los que creo que Podemos cumplió una función democráticamente, fue un poco como la lavativa que necesitaba, y digo lavativa porque al final te hacía un poco expulsar ciertos vicios adquiridos democráticos de muchos años de bipartidismo y de que al final creo que ahí Podemos tuvo una buena acción. Si tenemos que hablar de marcas nuevas, de entradas en el Parlamento, una de las claves, y que hace un año era casi como sí o sí, era Vox, ¿no? La entrada de Vox, de la ultraderecha, de la extrema derecha, en el Parlamento de Navarra. Los datos no. La encuesta de Sigma 2 daba una entrada de 2 diputados, 3 diputados, pero ya con la llegada de Adanero, con el PP fuerza, fichando un poquito de aquí para allá de UPN, ¿no? Vemos un poco que se ha diluido bastante, incluso me atrevería a decir que a nivel nacional ya el suflé de Vox, lo decíamos antes, ha ido bajando poco a poco, ¿no? Que las encuestas en las generales están en 40-50, que ya son diputados, pero aquí en Navarra no sé si llegarán a ese porcentaje de entrada al Parlamento. Yo creo que el escenario navarro para Vox es complicado y sobre todo con ese resurgido PPN donde con las camisetas locales de Salles, de Adanero, ¿no? Sí, De camiseta local, representan esa posibilidad de voto. Yo creo que también la gente que opta por esas opciones más ultraconservadoras, vamos a decirlo así, también piensa que si juntan el voto en el PPN va a ser más factible, ¿no? La posibilidad de la representación o aunar voto, ¿no? Es un poco lo que sucede en Madrid, ¿no? Ayuso también es lo más cercano a Vox y por sí. eso Vox lo tiene bastante contenido, ¿no? Más Hay un papista que el Papa, ¿no? Por eso es verdad que Rocío Monasterio, pues no llegó, no llegó. Incluso le pudo pasar también a Macarena Olona, también, cierto, no sé si quizás en Andalucía también le pudo pasar. Es verdad lo de Ayuso, ¿verdad? Que era más papista que el Papa y claro, al final tienes que acercarte a un discurso polarizado y extremo en las formas que al final el votante de Vox, que viene de donde viene, ¿no? Que viene mucho de una ala muy conservadora del PP, se lo acaba pensando 2 veces y dice, pues quizás el quizás PP es la merece la opción. pena juntar voto para obtener mayores resultados, mayor Sí. representación. Y yo creo que ese, digamos, espectro político lo reúnen los de la camiseta local, los que hemos hablado, Mm. ¿no? Los que Mm. son conocidos y O sea, además ¿crees que no? Que Vox no entra. probablemente no. Yo creo que no, yo apostaría que no, pero bueno, si me equivoco, pues ya te pagaré una cerveza. No, hombre, y dos también se hace falta. Pero fíjate, yo soy de los que creo, fíjate, hace como 3 o 4 meses, claro, antes de toda esta explosión de los candidatos, de los fichajes y de todo lo que ha ocurrido entre la bronca de UPN y PP, yo sí creía que Vox podía entrar. Pero no se le oye, no se le oye, no están. Y bueno, veremos, ¿no? Veremos lo que ocurre en la entrada de este partido en Navarra, si puede agitar también el mapa político, si el Parlamento puede parecerse ya un gallinero, si se van a empezar a perder las formas en ciertos momentos ya, como lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, como lo hemos visto en Madrid, como lo hemos visto en Andalucía. No sería una... Y ahora yo, es verdad que los periodistas decimos que no tenemos que opinar, a veces tanto, ¿no? Pero a mí sí que te digo, a mí no me gustaría una fotografía con Vox dentro. Creo que lo que puede perturbar una paz, que te dirán, bueno, también unos pactan con los herederos de ETA y no sé qué, que hablamos un poco en ese discurso, ¿no? Pero también perturba, pero creo que quizás más en las formas que en el fondo, eso puede perturbar mucho. Y creo que no es positivo traer ese tipo de extremismos a un parlamento. Y hablo de opinión, ¿eh? Y cualquiera dirá, bueno, este que es presentador, ¿cómo puede hablar así, tal, no sé qué? Puede ser. Que igual pues, nos pasemos un poco desde la radio opinando, ¿no? Pero todos somos personas y cuando pues opinamos, pues tenemos que decirlo, ¿no? Creo que hay líneas rojas que Vox ha pasado, más allá de siglas, más allá de ideologías, y creo que esto, pues bueno, creo que habría que mirárselo como sociedad, ¿no? Que también muchas veces es lo que ocurre. Por ahí acabando también, Ayara, ¿no? Por los dos bloques. Y la pregunta es un poco, pues eso, un bola de cristal y ver el futuro. ¿Crees que se va a repetir de alguna forma esta fórmula de gobierno, que vamos a ver una continuidad
de lo que han sido estos 4 años, o se va a ir más a la de 2015-19 o volvemos a UPN? ¿Qué 3 escenarios? Que no hay más. Valoramos. Comenzaba la charla diciendo que era más fácil adivinarlo, tirar unos dados y adivinar lo que Ya, iba a salir que lo que me acabas de preguntar. Todo dependerá, ya, podemos adivinar, ¿no? Que UPN sí va sí. a ser la primera La fuerza, tendencia, la quizás. tendencia, probablemente el PSN se mantenga en esos 11, veremos si sube, si baja, si se Puede desgasta, si ser. no. Si H. Bildu y Geroa Boy quedan a la par, Ujú, veremos un poco. Y luego las matemáticas, como te decía, son tozudas, ¿no? ujú. Y ligarlo mucho al Ayuntamiento de Pamplona. Dicen todos que no, pero hay que ligarlo. Yo creo que más allá de otros ayuntamientos que evidentemente son Sí. importantes, el cambio empieza por el municipalismo. Ujú. Si AH Bildu se ha convertido en un actor político más, digamos, entra a participar tanto en el Congreso de los Diputados como bueno, en la institucionalidad, ¿no? Y con Ujú. las situaciones de gobernar, yo creo que lo va a hacer a través del ayuntamiento. Y probablemente sea a cambio de, bueno, del apoyo, aunque sea desde fuera, como ahora, a la presidenta Es Chivite. que vaya fichaje, si lo hemos comentado en el ayuntamiento, ¿eh? Al final, Koldo Ujú. Martínez, un candidato que decíamos, bueno, un buen fichaje. A mí me parece un buen fichaje para una coalición en Pamplona, un tío que conoce la ciudad, que está Sí, muy, muy arraigado, ¿verdad?, a la ciudad. Adanero es un buen fichaje porque da juego, porque quieras que no, te da esa solera que viene de Madrid. Es un fichaje un poco, digo, galáctico, ¿no? El Masait es un buen fichaje también, viene de una consejería, portavoz del gobierno, una mujer joven, una mujer con mucho coco. Y lo que decimos, ¿no? Luego también está Chema Mauleón, que se presenta con la marca de Contigo Zurekin. No sé ahora mismo Vox qué va a presentar, no, ahí me pillas. Y Cristina Ibarrola, que, bueno, como decimos, ¿no? También tira de militancia UPN, es cierto que tira de marca, tira un poco de ese arraigo. Y que, bueno, pues venimos de un Enrique Maya, como decíamos, que en unas legislaturas anteriores también era un gran desconocido porque venía de una sombra de Yolanda Barcina. Y fíjate, con el paso de los años, pues ahí ha estado. Y Ibarrola va a tener su oportunidad, está claro. va a tener su oportunidad, pero le va a desgastar a Danero, lo de que decíamos, Sí. son conocidos, son diferentes marcas, pero digamos que el espectro ideológico lo van a cubrir ambos, ¿no? No hay grandes diferencias en cuanto a ideología política. Ujú. Realmente yo creo que habrá diferencia en la persona, pero en cuanto a estrategia política y en objetivos políticos, creo que pueden ser compartidos y Mm. estarán obligados si suman a pactar. Pero yo creo que el voto desgajado les va a pasar factura. Van a Ahí volar tiene los una cuchillos, oportunidad. ¿eh? Ahí los Sí, cuchillos en van a volver los cuchillos. Ayala. Yo Ay. creo que ahí tiene, bueno, en las anteriores Geroa Bay sí que perdió representación, se quedó con dos concejales y perdió representación, por eso, bueno, pues el rostro conocido de Coldo Martínez viene a luchar por ellos y también probablemente, pues bueno, pues para intentar rescatar voto de socialistas también desencantados o de personas de Euskal Alkartasuna también Mm. desencantadas por las jugadas de cómo va funcionando todo en H. Bildu con esa Vale. opacidad. Madre mía, cómo está el panorama político en Navarra. Este es el primer episodio que vamos a llevar a cabo en Hablar por no callar. Vamos a intentar hablar con más periodistas, más analistas, personas que nos vayan dando claves y esta ha sido una masterclass. Yo te escucho, Nayara, y te escucho de verdad, sabes que siempre con mucha atención y mucho cariño por la amistad que nos une de tiempo atrás, pero digo, oye, te escucho y digo, oye, qué fotografía, qué análisis, qué radiografía tan completa. Hemos dado un poco así, un poco con brocha gorda, todo hay que decirlo, pero que nos ha venido muy bien para al menos ya empezar a jugar, ¿no? Y oye, que a veces también cuando nos encorsetamos dentro de los perfiles periodísticos, de nuestros programas, de nuestros sí, canales y demás, decimos, bueno, parece como que no podemos opinar, pero creo que estas charlas también dan transparencia, humanizan un poquito más el mensaje y creo que son muy necesarias. Así que te tengo que agradecer. Muchísimas gracias, Nayara, porque ha sido un placer, porque escucharte da gusto. Es que Placer. ricasco, Sue. Estamos en Muchas la gracias. siguiente, ¿vale? Y atentos al tablero. Vale, agur. Agur.